Gracias. Bueno, muy buenos días. Una disculpa primero. Yo debía haber estado aquí ayer, nada más que el plan inicial era que fuera en la tarde. Yo tenía un compromiso en la mañana temprano y no podía llegar. Cuando se reprogramó a las 10, pues me programaron hoy, es una disculpa, hoy es sábado. Bueno, ayer era viernes social también. De todos modos, algo sacrificaron por estar aquí. Ahora a lo mejor están sacrificando familia por estar aquí. Espero que esto sea útil para todos, lo será sin duda para mí. Me da mucho gusto estar en Morelia, estar en Michoacán y estar con morenos. Y me da mucho gusto por varias razones. Me da gusto aquí en Morelia porque tengo buenos amigos por acá, en Morelia, en Michoacán en general, y porque es un lugar de lucha, porque es un lugar cuya historia vale la pena recordar. Supongo que ustedes, los que son nativos de acá y los que no lo son, sino solo avecindados, lo tendrán presente. Los purépechas son luchadores desde antes de la conquista, son luchadores que no cedieron al impulso arrollador de los aztecas, y esto es mucho mérito, y luego resistieron a la conquista. Y si nos vamos después a la historia larga, bueno, de aquí es Cárdenas, de aquí es el general Cárdenas, Lázaro Cárdenas del Río. Lo dice Andrés Manuel una y otra vez, el mejor presidente que ha tenido México. Esperemos, vamos a ver dentro de 6 años si le cambiamos la opinión. Pero no nada más esto, digo, yo tuve un muy buen amigo por acá, el amigo de Efrén Capizo, uno de los fundadores de las organizaciones campesinas, uno de los luchadores, no solo campesinos, porque él no era campesino, después de todo él era abogado, entonces estuvo en la lucha magisterial y estudiantil de aquí. No sé qué tan viejos sean los que estoy viendo por enfrente, pero algunos se acordarán todavía, o se les contaron a sus papás o a sus abuelitos. Pero estamos celebrando 50 años del movimiento 68. Hace 3 años, más o menos, debiéramos haber estado celebrando 50 años del movimiento de aquí, de la Nicolaíta, que se anticipó al del 68. Me tocó estar por ahí, viendo a los compas en las azoteas de las escuelas, con sus bombas Molotov, antes de que entrara el ejército. Y bueno, si queremos recordar cosas aquí en Michoacán, pues aquí es también otro del Río, pero en este caso Rius, y no está de más nombrarlo porque Rius, creo, fue el formador político de muchos mexicanos de izquierda que se formaron leyendo sus historietas, sus libros. Acaba de morir hace no mucho, y bueno, estamos empezando un trabajo de formación política. Entonces recordemos a Rius. Rius nos enseñó sobre la Revolución Mexicana, nos enseñó sobre el marxismo, nos enseñó sobre la Revolución Cubana, nos enseñó sobre la dieta, nos enseñó sobre todo. Y hoy vamos a iniciar un trabajo aquí, por mi parte, ya ustedes empezaron ayer, de este nuevo Instituto de Formación Política que en el último Congreso de Morena se acaba de establecer. Y ese es el momento adecuado, es el momento fundamental, porque creo que para todos es evidente que estamos en un parteaguas, en una bifurcación de camino. Hay un antes y un después, lo dice insistentemente Andrés Manuel, lo decimos todos, es una cuarta transformación, una cuarta república. Empezamos en una nueva época, y como una nueva época tenemos una obligación, y esto es lo primero que hay que atender en formación política, y es, por un lado, mirar hacia atrás, de dónde venimos, para no perder el rumbo, y por otro lado, mirar hacia adelante, hacia dónde vamos. Y bueno, esto es lo que voy a tratar de exponer en una plática, espero que no sea muy larga, y que después tengamos chance de intercambio de opiniones, finalmente entre el compañero con un taller. Mirar hacia atrás, porque si no sabemos de dónde venimos, no entendemos. Acabamos de vivir un colapso del sistema, un colapso, un derrumbe, un desplome. Aún los más optimistas, yo era de los más optimistas, no esperábamos que fuera de ese tamaño, ¿no? El golpe para el sistema. 53%. 30%. ¿De dónde viene eso? ¿Cómo lo hicimos? Porque algunos dicen que son muy pendejos, me refiero a nosotros, y que por eso les pudimos ganar, y que no se unieron. Pero los mexicanos estamos muy enojados, sí estamos. Pero fue trabajo, esto se hizo, se construyó un partido en 4 años, menos de 4 años, 3,5 millones de militantes. O sea,
Fue trabajo, pero no solo trabajo de nosotros, no solo trabajo de los últimos años, no solo trabajo de los 3 últimos lustros, diríamos, del obradorismo, desde el desafuero, sino que son muchos años. Yo voy a tratar de explicarles, primero muy brevemente, de dónde venimos en el sentido de el largo proceso de destrucción, de desplome, de desarticulación del viejo sistema político mexicano, el que se derrumbó definitivamente el 1 de julio pasado. No se derrumbó en esa ocasión solo por nuestro trabajo, solo por 3 lustros, 15 años más o menos de esfuerzos ya como obradoristas, sino por 50 años, medio siglo cuando menos. Y empiezo con el 68. Voy a hablarles de 4 crisis del sistema, 4 crisis acumulativas del sistema. La primera es la crisis del 98, del 68, y creo que es la crisis moral. El golpe que el 68 le da al sistema es un golpe moral, es un golpe ético, pues. En 1968 yo era estudiante todavía, estaba terminando ya mi carrera. Vivía el país el final de un ciclo razonablemente, diríamos hoy, envidiablemente de progreso. Después de la Segunda Guerra Mundial, en el caso de México, después de las reformas cardenistas, y ya después, al fin de la Segunda Guerra Mundial, viene una expansión económica. México empieza a crecer como economía. Hoy sería realmente una envidia la que tendríamos si nos acordáramos de que se estaba creciendo al 5, 6, 7% anual en esos años, en los años 50, 60, 70. El Estado era un Estado comprometido con la población, no es lo que quisiéramos, ¿no? Claro que no hacía todo lo que debía hacer, pero bueno, se desarrolla la educación, se desarrolla la salud gratuitas, pone sujo y antes de eso, sistemas de abasto popular, vivienda, para el campo la producción de semillas, etcétera. Pemex empieza a desarrollar después de hacer el boom. Es decir, finalmente era un Estado razonablemente comprometido con la población, y los mexicanos entonces podían decir, no, pues mis abuelos la pasaron mal, fueron muy pobres, tenían muy poco, no tuvieron estudios, mis padres ya tuvieron algo más, tuvieron estudios, vivieron un poquito mejor, nosotros estamos viviendo mejor, yo ya estudié la prepa, voy a estudiar en la universidad y confío en que mis hijos van a poder ser licenciados. Esa era la época optimista que teníamos, pues a fines de los 60, los jóvenes de la universidad, los jóvenes del Poli, los jóvenes de la universidad, de la Ciudad de México, pues eran privilegiados, estaban haciendo estudios superiores, muchos de ellos eran pobres, no estaban pagando por ello, y sin embargo se lanzan contra el gobierno, o más bien el gobierno les da la oportunidad de mostrar que estaban indignados, que tenían coraje. Y es que el sistema político mexicano, el sistema mexicano estaba funcionando económicamente, había expansión económica, había cierta inclusión económica, o sea, la gente tenía posibilidad de disfrutar algo, que le quedara algo de ese crecimiento. Sin embargo, políticamente hablando, era un autoritarismo total. Los gobiernos post-revolucionarios, con la excepción del de Cárdenas, los gobiernos post-revolucionarios son gobiernos autoritarios, son gobiernos excluyentes, son gobiernos que gobiernan para ellos y desde ellos. Como todos sabemos, es un sistema que alguien lo llamó de dictadura perfecta. No había pluralidad de partidos, no había libertad de sindicatos, no había posibilidad de hacer una huelga, y si la hacía uno te reprimían. Los movimientos campesinos estaban unificados, estaban controlados por las corporaciones, la CFE, la CNC, la CNOP, los maestros, los sindicatos nacionales, los sindicatos de ferrocarrileros, de petroleros. Era un sistema políticamente muy opresivo y culturalmente muy opresivo también. Era yo joven en esa época, entonces tengo que mencionarlo, pero ustedes dirán que es ridículo. Los discos de Elvis Presley estaban prohibidos en México. Las películas de Elvis Presley, que eran francamente ñoñas, dirían los jóvenes, pues no las pasaban porque iban a provocar vandalismo.
Las revistas, modestas revistas con señoras más o menos en cuero, lo cual las feministas hoy estarían muy indignadas que yo las defienda, pero las quemaban en la plaza pública. No, que los chavos de todos tenían que imaginarse a las mujeres, no sé, por pláticas. Lo que quiero decir es que eran ambientes culturalmente opresivos y políticamente autoritarios. Y los jóvenes del 68 se lanzan contra esto. Y es un estallido democrático que le rompe al sistema este rostro de legitimidad que había tenido todavía hasta entonces. Bien o mal, el régimen político mexicano tenía la legitimidad de ser el heredero de la revolución, la gran familia revolucionaria. La revolución chauvierna, se decía. Que a partir de Díaz Ordaz, la imagen política del régimen ya no se vuelve a recuperar. Díaz Ordaz es el rostro, pues, del sistema. El rostro violento, las manos manchadas de sangre, 2 de octubre. La violencia no contra cualquier mexicano, sino contra los mexicanos jóvenes, contra los estudiantes. Es un golpe de muerte, claro, no cae el sistema, claro, no se derrumba el PRI, claro, no se hace una revolución en ese momento. No nos sacaban a sangre y fuego, la masacre del 2 de octubre para que pudiera haber olimpiadas. Pero como quiera que sea, moralmente el sistema no se reponía ya. Una derrota moral, una crisis moral no es suficiente, tenemos que esperar unos años más. Me iría yo a los 70s, primeros 80s, y tenemos otro fenómeno tan importante como el 68 de los jóvenes, aunque más difícil de conmemorar porque transcurre a lo largo de meses, de años enteros, y los que tengan suficiente edad quizás reconocerán el término, las insurgencias populares, decíamos entonces. Insurgencia obrera, insurgencia campesina, insurgencia popular, los colonos que buscan y luchan por tener vivienda, la insurgencia magisterial, que surge precisamente por esos años, ¿no? La lucha por una democratización del sindicato de maestros. No era la primera vez, ya tenía historia la lucha del sindicato magisterial, ya había tenido un secretario general de una de las secciones muy avanzado y muy combativo y comunista, el maestro Salazar, pero lo que es ahora la coordinadora surge por esos años. Entonces el movimiento magisterial democrático muy fuerte en ascenso por esos años 70, después 80, el movimiento obrero muy fuerte, un sindicato que ahora es una vergüenza, que es el sindicato de los electricistas, y no estoy hablando del ESME, estoy hablando del SUTERO, con Carván, un dirigente, un secretario general muy combativo, el ESME mismo que tenía, ahora ya es otra cosa, no es un sindicato, 100 años de combatividad, pero también, también los telefonistas, también los petroleros, los ferrocarrileros, otro nombre al que hay que recordar si queremos ver por qué estamos hoy aquí triunfando, por qué estamos hoy aquí celebrando, sería el de Valentín Campa, el de Demetrio Vallejo. Demetrio Vallejo había salido de la cárcel después de un gran movimiento en 58, 59, lo habían encarcelado, sale de la cárcel y de nuevo se lanza la lucha sindical y hay una emergencia del ferrocarrilero combativo a través del movimiento sindical ferrocarrilero. Y en el caso del campo, organizaciones campesinas surgen en todo el país y se empiezan a coordinar. ¿Por qué en el campo? Bueno, la reforma agraria que se inicia muy tibiamente en los años 20 con Obregón, con Calles, que se radicaliza muchísimo con Cárdenas, con el general Cárdenas, después se frena, se inhibe, y ya para los años 70 los hijos de ejidatarios o los hijos de comuneros ya no tenían tierra, ya no les había tocado tierra, los padres habían dividido a veces una o dos o tres veces la parcela y los hijos de ejidatarios luchaban por un pedazo de tierra. Se decía que tenían derechos a salvo, es decir, que la ley amparaba su derecho a tierra hasta que la hubiera o donde la hubiera. Tomas de tierra. Aquí en Michoacán, hablaba yo hace un rato de Trencapiz. Trencapiz es fundador de una organización que luchaba por la tierra aquí en Michoacán y cofundador
de una organización nacional, la Coordinadora Nacional Candela. Ahí está todavía. Un día de estos pegué a un amigo mío, dirigente de la coordinadora, y ya un hombre viejo a estas alturas de la pelea, pero que en aquellos tiempos era también joven, como era yo, y se llama Carlos Ramos. Ojalá que algún día lo veamos a leer. Mueve la cabeza la compañera, creo que lo conoce. Bien, estamos hablando de cosas que uno se acuerda, pero que son historia. Movimiento campesino, movimiento magisterial, movimiento obrero, el movimiento urbano popular, muy importante, la gente que no tiene casa, pero que tiene vivienda propia, la gente que necesita un pedazo de tierra para construir algo ahí, la gente que no tiene servicios aunque tenga vivienda, el movimiento urbano popular muy fuerte. Las insurgencias populares. Las insurgencias populares se asestan un golpe al sistema que ya no es moral, que ya no es el del 68, sino que es social. Hay una crisis social del sistema mexicano. Y con crisis social quiero decir, el sistema mexicano se sostenía hasta ese momento en el corporativismo y el clientelismo de los gremios. Si uno era obrero, estaba en un sindicato, el sindicato de la CTM, si era de fábrica, o era un sindicato nacional, charro, igual, si era petrolero, si era ferrocarrilero, si era electricista. Sindicatos nacionales, corruptos, de gobierno, o sea, charros, no blancos, blancos son los patronales, o una coordinadora del CTM. El gran líder del movimiento obrero mexicano, Fidel Velázquez, ¿se acuerdan algunos todavía de Fidel Velázquez? Daba conferencias como si fuera presidente de la República, el señor. Cuando ya no se le entendía de todas maneras daba conferencias. No había huelgas, claro. Movimiento campesino, la CNC. La CNC era la dueña de los campesinos organizados. Si había campesinos organizados, tenían que ser de la CNC, ya después ya no. La CNOP, la organización de los que no eran obreros ni campesinos, del sector popular, decían del PRI, y los sindicatos nacionales. No se movía una hoja sin estas instituciones. En los años 70 y 80 se acabó. Movimiento obrero, movimiento campesino, movimiento popular, movimiento magisterial, no los estudiantes, que por esos años están muy aplacados porque los golpes habían sido muy duros. Hay una pérdida de legitimidad social, ya no se reponen bien con los sindicatos. Hoy los sindicatos antiobreros, contrarios a los trabajadores, no son de gobierno, son empresariales, son los sindicatos de protección, están controlados por los dueños de las empresas, no por el gobierno. En esa época era el gobierno el que controlaba los sindicatos, y eso le daba base, pues. Y si tenían que ganar una elección, pues movilizaban a los obreros, a los campesinos, al sector popular, que eran los sectores del PRI. Se acabó eso en los años 80. Pero tampoco quitarle su base social al Estado mexicano significa que ya se acabó el sistema, no se acaba. Que aquí sí ya casi a todos nos tocó. Hacia fines de los años 80, vino una tercera gran crisis del sistema. Y esta es una crisis política, ya no una crisis moral, ya no una crisis social de pérdida de legitimidad gremial, sino una crisis política. El PRI, el gran partido, el partidazo, pues, el heredero de la revolución, el estandarte de la revolución mexicana, se fractura en dos. No estoy hablando del número de militantes de cada lado, pero se fractura en dos grandes tendencias. La tendencia histórica, que representaba lo mejor de la revolución mexicana, y viendo en perspectiva los años de la postrevolución y la propia revolución, no son algo despreciable. El pueblo de México tiene mucho de qué enorgullecerse en toda esta etapa. Y había militantes del PRI en ese momento que se sentían herederos de esta parte, digamos, progresista, popular de la revolución mexicana. La expresión con la que se les identificaba era nacionalismo revolucionario. No es una mala forma, dos palabras. Nacionalismo, importante destacarlo todavía hoy en día, porque después lo que tuvimos fueron gobiernos vendepatrias, que de nacionalismo no sabían nada, pero la revolución había sido una revolución con reivindicaciones nacionalistas, que fue nacionalista, qué sé yo, bueno,
no vamos a ir más atrás en la revolución. Y revolucionario. Revolucionario significaba recuperar de la Revolución Mexicana el ánimo justiciero, el ánimo redistributivo. Se trataba de repartir la tierra, se trataba de darle inclusión social a la gente con sus derechos reconocidos, se trataba en general de buscar una mayor equidad. Y los representantes de estos eran aquellos que se veían a sí mismos como nacionalistas y como revolucionarios y que sentían que estaban perdiendo su espacio dentro del PRI, que estaban siendo desplazados por una nueva generación, por un nuevo grupo de políticos que no tenían sus raíces en la revolución, que no tenían nada de nacionalistas, que no tenían nada de justicieros y de luchadores por la equidad, sino que eran más bien tecnócratas, es decir, gente que creía que su formación académica en universidades gringas o en universidades mexicanas de estilo anglosajón les bastaba para poder gobernar, y que pensaban que la gran virtud geográfica de México era tener 3.000 kilómetros de frontera con el imperio. Celebraban que México fuera el país que podía disfrutar de las glorias del primer mundo, porque por fortuna estábamos pegaditos, así hombro con hombro, con la gran potencia, ¿no? Eso era la gran ventaja. Tratado de libre comercio y México entra al primer mundo, pero ya. Esta generación tecnocrática, su concepción, su visión del mundo era la del neoliberalismo, era cada vez más fuerte dentro del partido. Ya había gobernado la Madrid, un tecnócrata gris, bastante estúpido por otra parte, pero finalmente tecnócrata, y pues la opción era que siguiera esta camarilla, como siguió, con Carlos Salinas, con Zedillo, o que recuperaran el partido los que sentían que eran herederos de lo mejor del partido y sobre todo del Cardenal. Y ahí estaba Cuauhtémoc Cárdenas, ahí estaba Muñoz Ledo, ahí estaba doña Ifigenia Martínez, y otro puñado de gente. No eran demasiados, pero representaban cualitativamente algo. Y representaban sobre todo, bueno, aquí todo el mundo conoce a Cuauhtémoc, conoce a los Cárdenas, a Cuauhtémoc, el hijo del general. Pero para México, Cuauhtémoc Cárdenas no era el ex gobernador de Michoacán, sino que era el hijo del general. Y eso era pesadísimo. Bueno, como todos sabemos, sin partido, porque no tenía ningún partido, con la prensa en contra, toda la prensa y los medios de difusión, todos en contra, sin dinero, sin estructura, con muy poco tiempo para prepararlo. Cuauhtémoc Cárdenas gana la elección, ganamos esa elección, le damos un golpe electoral, el primer golpe electoral al sistema del Partido de Estado. Esa es la culminación de la crisis política. Se le gana al sistema, se le gana una elección al sistema, pues. Era impensable antes de eso, era absolutamente impensable antes de eso. Se le gana la elección, no la podemos conservar. No había con qué. Te hacen trampa, te manipulan los resultados, se cae el sistema, todo lo que ustedes buscan. No hay manera de pelear eso. Si hay manera de pelear, pues claro, por eso el pechito y que te maten o que te metan al bote, todo eso no resolvía nada. No había organización, no había capacidad de movilización, hay un mitin en el Zócalo, vámonos a construir algo políticamente estructurado, porque si no, no hay futuro. Esta es la crisis política del sistema. Y en la crisis política casi se derrumba, pero logramos recuperar la elección y entra ahora sí el liberalismo fuerte con Carlos Salinas. Ya estamos llegando a la última crisis, pero todavía tenemos una crisis más que no está localizada en una fecha. Tenemos una crisis moral, una crisis social, una crisis política, sobre todo el 88, pero ahora viene una crisis económica y de esta todavía estamos sufriendo todos aquí, creo que nadie se libra. Nadie se ha librado y nadie se va a librar porque todavía vamos a tener que pagar los platos rotos que nosotros no rompimos. Desde el gobierno de la Madrid hasta el gobierno de Peña Nieto, que todavía está ahí, aunque no parezca, pero todavía está ahí, lo que tenemos es un derrumbe de la economía mexicana. La economía mexicana había crecido desde los años 40, 50, 60, 70 a un 5, 6, 7% anual.
El gobierno de Echeverría tiene un crecimiento, digamos, insatisfactorio para esos tiempos, de 3.5, una cosa así. Estamos hablando de crecimiento de la economía dividido por el total de la población, es decir, Producto Interno Bruto sobre el PIB. Más o menos estamos hablando de, con Echeverría, el 3.5, algo así. Con López Portillo vuelve a subir, 4.5, casi 5%, y viene de la Madrid, una caída vertical, a los que les gusten las gráficas, así venía, y vamos para abajo, o sea, crecimiento negativo. Hay un decrecimiento de la economía de 1 y pico por ciento, no me pido que me lo sepa de memoria. Cae la producción del país, con de la Madrid. Con Salinas, con los demás se recupera, pero de entonces a la fecha, el crecimiento de la producción ha sido en promedio del 1%. O sea, la producción económica mexicana, que venía creciendo de 5, 6, 7%, pasa a decrecer en un sexenio y luego a crecer el 1% en promedio. Ninguno de los sexenios siguientes, ni el de Salinas, ni el de Zedillo, ni el de Fox, ni el de Calderón, ni el de Peña Nieto, alcanza un crecimiento promedio sexenal de más del 2, y el promedio total es del 1. Es decir, la economía no crece. El observador se dedica a decir que estos 36 años fueron de estancamiento. Es una crisis económica. El sistema mexicano venía creciendo al 6-7% después de la revolución, sobre todo después del cardenismo y de la posguerra, y deja de crecer por obra del neoliberalismo. Tenemos una crisis moral, los jóvenes del 68, tenemos una crisis social, los movimientos populares de los años 70 y 80, tenemos una crisis política, la elección del 88, la ruptura del PRI, la suma de fuerzas de la izquierda, comunista, socialista, y los priistas nacionalistas revolucionarios para que triunfara la elección. Y luego tenemos una crisis económica, a la que llegamos ya debilitados. Y esto nos coloca en la tesitura de hoy. Estamos sumando esta crisis. Son 15 años del nuevo proceso, más o menos. Estoy pensando en el desafuero. No solo el gobierno de la Ciudad de México, que para los chilangos fue muy importante, como gobernador López Obrador, pero el resto del país pues lo veía a distancia. Pero el desafuero dejó muy claro que ese demócrata, que supuestamente había sido Fox, porque se suponía que era el gobierno de la alternancia y que el PRI era antidemocrático, pero los panistas eran demócratas, pues resultó peor todavía que los priistas, si es que tal cosa es posible, y trató de cerrarle el paso al candidato natural de la izquierda, que era López Obrador. El desafuero fue la medida, fue el sistema, y se tuvieron que echar para atrás. O sea, fue derrotado el desafuero, sobre todo por los chilangos. Hicimos una de las movilizaciones más grandes de la historia de México, pero también en el resto del país la gente se empezó a dar cuenta de que ya no Cuauhtémoc, pero había un nuevo candidato que podía ganar el sistema, y que ese era López Obrador. Y empieza el fenómeno del obradorismo, del que venimos todos, personalista y todo eso, pero así son los mexicanos, que ya se nos quitará, pero todavía no. Primero es a partir del organismo político que existía, el PRD, que había surgido precisamente del fraude electoral, bueno, de la campaña electoral y del fraude interior, y que se había organizado a partir de esto. El PRD fue el sustento de las sucesivas campañas de Cuauhtémoc, y luego es el partido que lanza a Andrés Manuel, que ya había gobernado la Ciudad de México, que ya había superado el desafuero en la elección del 2006. Y todos sabemos lo que pasa en la elección del 2006, se roba descaradamente la elección. Quienes anduvieron en esos días en la Ciudad de México, o quienes somos chilangos, pues vimos lo que pudo responder, a pesar de que no era más que el PRD y estaba ya bastante desfondado a esas alturas, el movimiento que respaldaba a Andrés Manuel, que fue el megaplantón, el plantón de Reforma. Algunos consideran que fue un error, que fue una torpeza, que se ganó la simpatía de la gente. Es que no estuvieron ahí. Vivir esas semanas en el plantón fue vivir en otro mundo, fue descubrir que había otros mexicanos, que nosotros mismos éramos distintos, que el mundo podía cambiar porque
estábamos cambiando. Ahí se casó gente, bailó gente, nació gente, se peleó gente, se reconcilió gente, pero mostró que podía responderse de manera fuerte, no violenta, pero sí fuerte, a un fraude electoral como el del 6. En el 12 ya no fue tan sencillo, porque ahí fue compra de votos, no fue un arreglo de los resultados, sino simple compra de votos, no simple, pero masiva compra de votos. Y otra vez nos volvieron a quitar el triunfo, y bueno, el día primero vimos que se podía ganar. Y vimos que se podía ganar por las 4 razones que empezaron a destruir al sistema desde hace 50 años. Porque teníamos autoridad moral, como la tuvo el 68. Puede decirse mucho del obradorismo y ahora de Morena. Hemos cometido errores y los seguiremos cometiendo, tenemos fallas, deficiencias. Lo que no se puede dudar es que es un organismo político, un movimiento, un candidato o una serie de candidatos con autoridad moral. Y no hay que perder esa autoridad moral. Y se pierde fácilmente. Las costumbres del sistema político mexicano están arraigadas. Todos traemos un priista en el bolsillo. Espero que seamos conscientes. No, traemos también un sexista en el bolsillo, no se crea. O sea, la cultura política es algo mucho más profundo que un gobierno o que un partido. Y hemos vivido y nacido en ella, entonces necesitamos combatirla afuera, claro, combatirla adentro, no caer en la tentación. Lo que quiero decir, sin embargo, es, tenemos la autoridad moral, caramba, la absoluta y total autoridad moral para la presidencia de la República. Tenemos un candidato al que no se le puede acusar, por más que le busquen, de nada, absolutamente de nada que pudiera ser un cuestionamiento ético. Tenemos la autoridad social. El movimiento obradorista y Morena han participado y animado movilizaciones sociales importantes. La defensa del petróleo, la primera, la que ganamos, fue básicamente con Morena. Hubo movilizaciones de apoyo a los maestros, al magisterio, aunque luego no siempre se veía claro. Cuando el crimen de los compañeros de Ayotzinapa, la desaparición, la muerte de 6 personas, el asesinato de algunos jóvenes y la desaparición de los 43, una de las más grandes movilizaciones de Morena es precisamente con ese tema. En esa ocasión habla Elena Poniatowska, quizás algunos recuerden esto, habla Paco Ignacio Taibo, es decir, Morena es un movimiento social. Además, en la convocatoria y en la formación del partido como tal, pues hoy sabemos, tenemos que reconocer, y volveré sobre este tema al final, que estamos en un partido movimiento, porque algunos decían, tiene que ser movimiento y solo movimiento y nada de partido, porque luego ser partido corrompe. Y algunos decían, si no somos partido no podemos participar electoralmente, no podemos ganar elecciones y nunca vamos a acabar el viejo régimen, entonces hay que ser partido, pero no hay que dejar de ser movimiento. Morena tiene una trayectoria como movimiento social, tiene legitimidad social y no solo moral, tiene legitimidad política. Sobre eso no me queda a mí ninguna duda. Somos la expresión política antisistémica de este país, quizás no ideológica. No sé cómo esté aquí el ambiente, hay compañeros de izquierda muy combativos, muy honestos, muy respetables, que sin embargo consideran que Morena es demasiado tibia, que Morena es demasiado poco radical, que Morena no es anticapitalista o antisistémica, como decimos ahora, que piensan que Marichuy era realmente la verdadera opción. Es un planteamiento ideológico muy respetable, pero políticamente no tiene mucho sentido. La autoridad política creo que la tiene Morena. Hay que discutir, hay que convencer, pero tenemos autoridad política, tenemos autoridad moral, tenemos autoridad social, y esto se va a ver, pero tenemos una autoridad económica en el sentido de la única propuesta que nos puede sacar del neoliberalismo en el que estamos metidos. El proyecto político de regeneración nacional es un proyecto de recuperación del país del bache económico en el que llevamos 36 años. Y no es poca cosa.
Y ganamos, pues. Y ganamos, y en ese día, en esa ocasión, ganaron González de Alba, Roberto Escudero, Cabeza de Vaca, todos los que fueron líderes del 68. Y en ese ganaron Otrón Salazar, Demetrio Vallejo, Campa, bueno, murió hace muchos años, Efraín Capiz, estamos en Michoacán. Todos aquellos que fueron líderes de los movimientos sociales de los años 70 y 80 y aún antes, el 1 de julio triunfaron finalmente todos aquellos que se le habían jugado en movimientos sociales, políticos, electorales en los años anteriores. Lo dijo Andrés Manuel y lo dijo bien en el mitin del Zócalo en la madrugada del 2 de julio. Recordó nombres. Bueno, ahí estamos. Ahora sí, hacia adelante. ¿De qué se trata? Creo que si quisiéramos utilizar dos palabras, hay que desmontar el neoliberalismo. Hay que deshacernos de ese lastre que nos tiene sumidos en la depresión económica, política, social, cultural, espiritual, pues, desde hace, repito, 36 años. El problema no es que, bueno, ya queremos cambiar de ruta. El problema es que o cambiamos de ruta ahorita o ya no hay regreso. México está sufriendo una enfermedad que puede ser terminal, de esas que ya no hay recuperación. Estamos a tiempo de recuperarnos. Si no hubiéramos ganado esta elección, o si nos lo hubieran arrebatado, el futuro era absolutamente negro. No solo 6 años más, sino 6 años que ya hacían imposible salir del bache. Estamos muy cerca del límite. Vean ustedes cómo se van destapando las coladeras, ¿no? Y se van destapando las placas, se van destapando los botes de basura. Vean en qué se convirtió Pemex. Olvídense de las reformas estructurales, digo, podemos cooperar incluso con las reformas estructurales, pero Pemex ha sido desmantelada completamente, destruida completamente. Reponer Pemex va a ser cuesta arriba. La educación superior, la salud pública, las finanzas públicas. Necesitamos salir del neoliberalismo. Esa es la tarea principal. Y salir del neoliberalismo no es, bueno, dentro de 3 años, cuando haya una consulta a la población sobre si se le revoca el mandato a Andrés Manuel, porque queremos que siga otros 3 años, pues ya vamos a tener el liberalismo como algo del pasado, neoliberalismo como algo del pasado. Evidentemente no. 35 años de neoliberalismo marcan al país, lo marcan de todo a todo. El neoliberalismo está en nuestros huesos. Salir de eso va a requerir tiempo, decisión, claro, pero tiempo. El neoliberalismo está en las leyes, está en la Constitución. La Constitución que nos dejaron ya fue alterada, amputada, modificada, y cambiar la Constitución otra vez significa mayoría calificada en las cámaras estatales, o sea, no son enchiladas cambiar la Constitución, reponerle a la Constitución el espíritu que tuvo antes. La Constitución está marcada por el neoliberalismo, las leyes secundarias no se digan. Pero no solo Constitución y leyes, las estructuras del Estado, las instituciones públicas, las secretarías, las subsecretarías, las empresas paraestatales, sus reglas de operación, sus prácticas, sus costumbres, están todas con esta ideología, con este pensamiento. Quien haya tenido que lidiar con instituciones públicas sabrá la torpeza, la ineficiencia, la parcialidad con la que operan, la incapacidad de coordinarse entre instituciones, la incapacidad de que haya coordinación interinstitucional, intrainstitucional. Están peleados, hay deudos dentro de las propias instituciones. Una subsecretaría no se lleva con la otra subsecretaría. ¿Cuántas delegaciones o representaciones de la federación tienen aquí en Michoacán? Han de ser 40 y tantas, ¿no? Hay 40 y tantos feudos que representan algo federal aquí en Michoacán. Y cuando alguien gobierna Michoacán trata de controlarlo, porque tiene que ser, mueve por la cabeza, compa, es que sabe de lo que estoy hablando. El aparato del Estado mexicano está marcado por su historia. Hay que cambiar eso. Por eso Andrés Manuel está haciendo una reingeniería que dicen ahora, ¿no? Que va a haber una sola representación en cada estado y eso. Hijo, que va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado, pero hay que hacerlo, si no, el neoliberalismo lo tenemos en las instituciones. No solo en las personas, sino en la estructura institucional.
El neoliberalismo está, y eso quizás es lo más complicado, está en la estructura de nuestra economía. La estructura económica mexicana está marcada por 36 años de políticas neoliberales. No es que antes estuviéramos muy bien, pero es que ahora estamos mucho peor. Con esto quiero decir, México es uno de los países de mayor dependencia económica del mundo. Esos 3.000 kilómetros de frontera han significado no una oportunidad para entrar al primer mundo, sino una forma de sumisión total. Nuestros intercambios comerciales son básicamente con Estados Unidos, no con Canadá, con Estados Unidos. A Estados Unidos le compramos, a Estados Unidos le vendemos. Por ahí hay modas intelectuales que dicen que somos un país extractivista, porque ahora está de moda la palabra. No somos un país extractivista, somos un país maquilador, que es mucho peor. Esto quiere decir que la fuerza económica de México consiste en armar equipo y vendérselo a los gringos. Armar automóviles, pues somos los grandes exportadores de automóviles. Ya le ganamos a Brasil, ya le ganamos a otros países. Somos los grandes exportadores de automóviles de marcas que no son nacionales, claro está, sino que se establecen en México, porque estando en México le pueden vender a los gringos, porque hay un tratado de libre comercio, por eso está queriendo cambiar todo. Y sobre todo porque en México somos baratos, ¿no? La mano de obra en México cuesta 10 veces menos que en Estados Unidos, pues por eso están aquí las industrias. Y además porque damos chance de que contaminen. Pues al fin que les agradecemos que estén aquí, ¿no? Esto ha hecho una economía muy jodida, una economía completamente colgada de la maquila. Si le saliera bien a Trump lo que está planteando, pues se desmonta la economía mexicana, porque estamos dependiendo de eso, básicamente, de una exportación que está sustentada en los bajos salarios. Hay agroexportación también, y es importante, no se olvide, estamos en Michoacán, estamos orgullosos de ser los mayores agroexportadores con el aguacate, con las berries, antes le decíamos fresas, pero ahora son berries, no más son fresas, son frutitas rojas. Cítricos es importante. Sí, estamos exportando también hortalizas. Michoacán no es fuerte en hortalizas, pero sí, las tales verdes, el aguacate, etc. Estamos exportando. La agricultura mexicana es la 12ª exportadora del mundo o algo así, pero estamos importando maíz, ustedes lo saben. Pregúntense las columnas de los chefs de qué están hechos. No se lo pregunten, disfrútenlo si no se lo preguntan. Y bueno, si uno se preocupa porque no sabe en los productos de maíz de qué tipo de maíz está comiendo, pueden estar seguros de que están comiendo bolillos y peleras y pan dulce y galletitas con trigo importado. Estamos importando como el 80% del trigo nacional, la mayor parte del trigo es importado. Hay dificultades para producir el trigo duro, pero de todos modos podríamos. Estamos importando casi todo el arroz, a pesar de que el arroz de Morelos es de los mejores del mundo. Estamos importando incluso frijol, estamos importando leche, es decir, estamos importando alimentos y estamos exportando aguacates, no está mal. Esta es una estructura económica que no nos deja crecer, que no nos deja redistribuir, que no nos deja ser incluyentes. Necesitamos cambiar la estructura económica, necesitamos cambiar el sistema del aparato del Estado, necesitamos cambiar las leyes. Necesitamos cambiar, dirían algunos compañeros, el modo de producción. El modo de producción capitalista es el que nos tiene regados. Pues sí, pero de momento y ya necesitamos cambiar el modo de conducción. La conducción de este país no puede seguir siendo la misma. Y es un problema del Estado mexicano. El gobierno tiene que reformar al Estado y tomar la iniciativa de ello. Si no cambiamos la conducción del país y siguen siendo conductores corruptos, conductores torpes, conductores vendepatrias, conductores ajenos a todo interés nacional, no tiene futuro. Si cambiamos la conducción, la orientación, el rumbo, nos va a costar trabajo. Vamos a pasar unas semanas, meses, años para salir del bache, pero vamos a ver que estamos saliendo del bache, poco a poco. Recuperar la industria energética mexicana es un problema de mediano y largo plazo. Si leen ustedes lo que planteó recientemente Andrés Manuel, algunos dirán, uy, ya se arrepintió de revertir la reforma energética. Lo que está diciendo Andrés Manuel es, si no aumentamos la prospección, es decir, la búsqueda de petróleo, y no aumentamos la extracción
y no aumentamos la refinación, vamos a ser absolutamente dependientes, podemos perfectamente cambiar las leyes, pues vamos a tardar como 10 o 12 años en cambiar las leyes, y ahora vamos a tener que pagarles a los que tienen concesiones. Pero olvídense, ahorita la tarea inmediata es que no siga desplomando la producción. La tarea inmediata es que haya refinación, que se produzcan gasolinas y diésel. La tarea inmediata es que no seamos dependientes de la energía importada. Bueno, de eso se trata. ¿Y qué lo está haciendo el gobierno? El Estado mexicano lo tiene que hacer. Tenemos unas semanas, ya no sé cuántas, desde julio, desde el día primero, el día primero fue de celebrar, el día 2 todavía estábamos en la mañanita en el Zócalo, los que tenemos la fortuna de ser chilenos, de haber ido a celebrar al Zócalo. Los demás pues habrán celebrado donde pudieran. El día 2 creo que se va a dormir Andrés Manuel, y el día 3 empezó el nuevo gobierno. Quienes estábamos ahí pues lo vimos como un verdadero espectáculo, ¿no? Andrés Manuel convocó a un local que está ahí cerca de las viejas oficinas de San Luis, a lo que sería su gabinete o su futuro gabinete medio ampliado, con 300 gentes. Se sentó allí en Tapanco y se tiró un rollo de 4 horas y media sin parar, él solito. Y miren, eso es lo que hay que hacer. Ahora ya se entendió. Bueno, váyanse, hagan planes, regresamos mañana, vamos a ver secretaría por secretaría. Es anécdota, no es anécdota. Lo que quiero decir es que Andrés Manuel, él en particular, sabía muy bien lo que quería hacer una vez ganado el gobierno, y por tanto empezó a hacerlo desde el día siguiente. El 2 se fue a dormir, creo, y el 3 ya estaba ahí, desde la mañanita temprano. Y de ahí no ha parado. Un caricaturista, que luego no es tan de izquierda como uno quisiera, pero es muy bueno, de La Jornada, Magú, dijo hace poco que en diciembre, cuando ya Andrés Manuel reciba pues formalmente el gobierno, le vamos a pedir que presente su primer informe de gobierno, ¿no? Porque lleva varios meses gobernando, mucho más que los 6 años que se la pasaron a esos señores en los pinos. Bien, eso lo tiene que hacer el gobierno. ¿Cuál es la línea post-neoliberal? Voy a resumir esto, no puedo hacer un planteamiento de los ejes del nuevo gobierno, sin señalar cuando menos 6 elementos que son claramente contrarios al dogma neoliberal. El primero es esta fórmula muy afortunada de primero los pobres, o más bien concreta, por el bien de México, por el bien de todos, primero los pobres. Es decir, un gobierno para todos. Esto es claro y debe quedarnos claro a nosotros. Somos un partido, representamos una visión de México, pero el gobierno tiene que gobernar para todos. Pero hay que gobernar para todos con una prioridad, y esta prioridad son los pobres. Es una definición anti-neoliberal. Quienes medio le saben a eso no me dejarán mentir. La visión que tienen los neoliberales es que lo que más importa es el crecimiento de la economía y la acumulación de ganancias por parte de las empresas. Porque la teoría es, si los ricos ganan, es como una fuente. Si en las partes de arriba de la fuente se llena, luego va cayendo el agua a la parte del medio, y ya luego va cayendo en la parte de abajo, y ya luego ya de mero abajo. Y que se esperen los que están allá mero abajo, porque va a llegar, les aseguro, va a llegar 35 años, faltaba tantito. Pero esta es la idea es, hay que darle a ganar a los ricos para que estos a su vez compartan con los pobres. Es exactamente al revés, primero los ricos y luego los pobres. El planteo es inverso. Si ustedes ven los 50 compromisos, los viejos 50 compromisos, hay como 6 o 7 que están en esta dirección. No voy a ponerme a detallar cada uno de ellos. Aumentar salarios, eso es absolutamente fundamental. Generar empleo, esto es todavía más importante. Formalizar el empleo, esto es muy fuerte. Acceso universal a los servicios sociales, educación, salud, vivienda, alimentación. ¿Están en la Constitución? Perdón. No, bueno, el segundo era primero los pobres, y incluía yo aquí el acceso a los servicios sociales, incluyendo los programas de apoyo a los de la tercera edad,
a los jóvenes, a las mujeres madres solteras, etc. El segundo gran tema, que es antineoliberal también completamente, es primero el sur-sureste. La visión de los liberales es primero el norte. Claramente, es la lógica del mercado. El norte es el norte desarrollado, el norte es la vecindad con Estados Unidos, el norte tiene vías de comunicación, el norte tiene el potencial de arrastre de la economía. Ahí están las maquiladoras, etc. Entonces, primero el norte y el desarrollo se da de arriba para abajo. La prioridad de Andrés Manuel es el sur y el sureste. Es decir, primero los pobres y primero el sur y el sureste. Esto se expresa en una serie de cuestiones. Por ejemplo, un tema que no a todos les gusta, el 1.000.000 de hectáreas de arbolitos. Este 1.000.000 de hectáreas de arbolitos va para muchas partes, pero va sobre todo a ser 500.000 en los primeros 3 años y después los otros 3. Va sobre todo a los estados del sureste, donde hay problemas de deforestación graves, pero también hay problemas de ganaderización. Quienes sepan o hayan visto esto, aquí no es tan grave, pero hay lugares como Chiapas, Tabasco, donde la ganaderización fue terrible porque significó desmontar, ¿no? Tumbar monte para poner potreros, meter ganado, tierras que no son adecuadas para los potreros, se compactan, etcétera, y resulta que se jode. O sea, la ganadería ahí tiene un índice agostadero que significa que las vacas necesitan 15 hectáreas para alimentarse, pero ya los ciudadanos sin capa arbórea. Hay que volver a sembrar arbolitos. Pero no se trata de plantaciones, mucho menos de plantaciones celulósicas, que es lo que odia a la gente, ¿no? Porque considera que los eucaliptos son una maldición. Sino que el planteamiento es, por ejemplo, los cafetales. Aquí hay café, en Michoacán, no es el fuerte, pero hay café. No sé qué tanto les pegó la roya, si alguien sabe de estas cosas. Por acá, si no, tendrán que averiguar, porque la refundación del partido pasa, porque ahora sí hay que saber lo que pasa en el mundo, no nada más ganar elecciones, pero eso va para después. Si hubiera café, bueno, el café tuvo una roya, un hongo que tumbó las cosechas y ahora no tiene precio. Hay que salvar el café a fuerzas, pero salvar el café significa fortalecer las huertas de café, y las huertas de café son huertas diversas, son huertas con cafetal, pero también con árboles de sombra. Es decir, hay que sembrar arbolitos en el cafetal para que haya cafetal. Y esto es parte de los 500.000 de hectáreas de la primera etapa. Todos conocen la milpa, supongo. Y aquí pues es una tierra cuando no es una parte de la misma, la parte purépecha, la parte de la cañada de los 11 pueblos, son tierras con mucha pendiente, ¿no? Y ustedes habrán visto la milpa pendiente, muy orgullosos de todos los campesinos que parecen escaladores, están ahí sembrando milpa con coa, así al piquete, pues. Pero si se fijan tantito, verán que en esas milpas nacen piedras. Es decir, de pronto uno vio esa milpa y 5 años después, 10 años después, está la milpa, pero ya salieron unas piedras. Y luego más grandotas y más. Crecen las piedras ahí. Lo cual se va la tierra, no crecen las piedras. No es que salgan las piedras del superficie, se va la tierra, se lava la tierra se escurre. Pues si la tierra está pendiente, quitan ustedes las plantas y están nada más picando ahí para poner, pues lo que sucede es que el agua se lleva a la tierra, el aire se lleva a la tierra, es decir, se erosionan las milpas, es decir, ya no producen. O sea, nuestras orgullosamente mexicanas milpas se las está llevando el tren, porque las estamos sembrando año tras año, las estamos sembrando con mucha pendiente. ¿Qué hacemos? Pues le decimos a Andrés Manuel, de tu 1.000.000 de hectáreas de arbolitos, queremos árboles para ponerlos en las milpas. ¿Qué es lo que se hace? Tienes una milpa, no muy grande, son pequeñas, pones hileras de arbolitos frutales, como dicen, por curvas de nivel. Si ven ustedes cómo camina la cabra, a nivel, bueno, así, son curvas de nivel. Y ahí ponen arbolitos, y luego maíz, y luego más arbolitos, y luego maíz, y luego más arbolitos, y le hacen como escaloncito, y la tierra ya no se escurre, pero no solo no se escurre, los árboles dejan caer hojas, esas hojas hacen suelo, y esa milpa se vuelve sustentable. Como ven, yo tengo un plazo definido para la importación de granos, maíz y petróleo. Y esto le dio una madre a la agricultura mexicana campesina del mercado interno.
Y somos importadores, estamos importando el 50% más o menos de lo que nos comemos. En el caso del maíz es como el 30%, sobre todo el forrajero que comen las vacas o el ganado. Soberanía alimentaria. No voy a entrar en detalles, es un esfuerzo enorme, significa recuperar la producción del mercado interno y no tener que importar. Soberanía energética. La lógica de los gobiernos neoliberales es: vamos a meternos en el bloque energético de los gringos. Nosotros les damos petróleo, si es que es el caso, y ellos nos van a meter gasolina, diésel, etc. Vamos a entrar dentro del juego de la seguridad energética de Estados Unidos. El planteamiento claro del nuevo gobierno es: vamos a recuperar la soberanía energética. Y si recuperar la soberanía energética no es simplemente echar para atrás las reformas, que habría que hacerlo y va a ser complicado, pero simplemente decir: señores, tienen ustedes concesiones, ya tienen concesiones, saquen petróleo. Estamos importando petróleo. Ahorita Pemex está importando petróleo. Tenemos una balanza petrolera y de petroquímicos. O sea, estamos gastando más de lo que ingresamos al país. Es necesario aumentar la producción, es necesario aumentar la refinación, es necesario abastecer el mercado interno de mejores precios. Tampoco voy a detener soberanía energética. Hay algo que luego no se usa mucho, pero es soberanía laboral. Dice la Constitución mexicana que todo mexicano tiene derecho a un empleo digno, un empleo seguro, un empleo bien remunerado o remunerador, un buen empleo. Esto no se cumple, es constitucional, pero no se cumple, porque no hay manera de obligar al gobierno que cumpla eso. El gobierno dice: yo no genero empleos, pues no genero todos los empleos, no puedo garantizar el empleo. Pero lo dice la Constitución. Necesitamos soberanía laboral. Hoy ya no, pero ustedes lo saben porque esto es Michoacán. Son, ¿qué? Un siglo y medio de estar expulsando población, ¿no? Los michoacanos se han ido a Estados Unidos desde siempre, como se han ido los zacatecanos. Pero últimamente, quiero decir, del 94 para acá, del Tratado de Libre Comercio para acá, se empezaron a ir de todos lados. Empezó a irse hacia el sureste, pues, la migración. Guerrero primero, la gente de la montaña de Guerrero migra masivamente. Oaxaca, Chiapas. Algunos de Chiapas no migran al norte, ¿no? Se van a Cancún, les queda más cerca, pero es lo mismo. Se nos está vaciando, pues, el país. No necesariamente Estados Unidos, ya no es fácil ingresar, ya no siempre hay empleo para todos. Se nos está vaciando el campo de la gente que se va a las ciudades, se nos está vaciando el campo de la gente que se va de sus lugares de origen a trabajar como jornalero en los campos, que dicen ellos, en los campos agrícolas del norte. Necesitamos retener a la población, necesitamos garantizarle a la gente el derecho que tiene en la Constitución a un trabajo digno y, de ser posible, a un trabajo en el lugar donde nació, si es que ahí quiere seguir viviendo. Si quiere migrar, que migre, pero que no sea forzado por la pobreza y por la inseguridad. El otro factor, el otro elemento del postneoliberalismo, hay que recuperar al Estado mexicano. Soberanía alimentaria, soberanía laboral, recuperación de la política energética. Todo esto requiere un Estado, un gobierno con un aparato de Estado capaz. No se puede hacer nada de esto con lo que tenemos. El Estado mexicano está carcomido, el Estado mexicano está descompuesto, el Estado mexicano no sirve para nada, no solo es un recurso para robar, es que no funciona. Hablaba yo con un próximo secretario y me decía: cada nueva área de la secretaría a la que yo voy a ocupar, cada nueva subsecretaría, cada nueva dirección general, llego y pregunto y veo, lo que veo es un estercolero, y cada uno peor que el otro. O sea, lo que se ve por afuera no es nada comparado con lo que se ve de cerca. Hay que recuperar el Estado, si no, no se puede. ¿Cómo vamos a marchar si no tenemos un Estado eficiente? Eso significa reestructurar, reingeniería, significa eliminar corruptos, eliminar vividores, no utilizar el Estado para que enriquezcan más los que ya son ricos. Para esto se requiere un Estado, y el Estado está trabajando en esta dirección.
diríamos, bueno, entonces vamos a ver cómo le hace el observador. Y cuando nos diga, salgan a la calle para apoyarme, yo saldremos a la calle para apoyarme. Y cuando no haga lo que nos parece, saldremos a la calle para criticar. Pues haremos eso, ¿no? Pero esa no es nuestra tarea. No es ser el coro, ¿no? del gobierno. O sea, estamos bien si el gobierno hace lo que pensamos, para decir, echamos por si no lo hace, pues tenemos un trabajo que hacer. Y me perdonarán, pero es el más importante. Porque el gobierno tiene que reestructurarse, revitalizarse, reanimarse, depurarse, transformarse en un instrumento de cambio, pero la sociedad es el país. La mayor parte somos sociedad, no gobierno, y vamos a seguir siendo sociedad. Luego me preguntan, ¿y tú, a ti, qué te van a dar? Nada. Vamos a seguir siendo sociedad, la enorme mayoría de nosotros. ¿Cuál es nuestra tarea como sociedad? El gobierno está mal, el gobierno está descompuesto, el gobierno está corrupto, el gobierno está inutilizado y es torpe, la sociedad también. Miremos a nuestro alrededor y no vamos a ver un México de ciudadanos organizados, de obreros en sindicatos beligerantes, de campesinos produciendo en formas autogestivas y en cooperativas, de estudiantes estructurados nacionalmente. No hay eso. La sociedad mexicana está muy poco organizada. Los que tienen algún tipo de organización son pequeñas minorías, y estas organizaciones son en su mayor parte puramente de cartón, puramente de membrete, y las que tienen cierta vida es una vida caudillista, es una vida clientelar. Todas, hasta las democráticas, es más, hasta las que votaron por Andrés Manuel también. No, mueven la cabeza afirmativamente si las conocen. Bueno, tenemos una enorme tarea, hay que reorganizar a la sociedad mexicana, hay que revitalizar la organización. Ningún gobierno puede gobernar si no tiene una sociedad organizada. Algunos dirían, sí, mejor que no se organicen para que no estén dando lata. No, si uno quiere cambiar el país necesita que la gente esté organizada, si no, no se puede. A ver, soberanía alimentaria, que los campesinos nos alimenten a todos. Para empezar, se alimenten a sí mismos, no sería malo, ¿no? Porque el hambre en el campo es mayor todavía que en las ciudades. ¿Cómo vamos a hacer eso? No, pues se necesita aumentar la producción y la productividad. ¿Y cómo se va a aumentar la producción y la productividad? Yo dije, los campesinos viven, los que tienen suerte, de una milpa que les da para comer. Si además de eso producen, no sé, aguacate, café, pues eso les da un ingreso monetario. Pero la milpa les da para comer. Pero esa milpa degradada, esa milpa erosionada, ya no les da para comer. Entonces, santo remedio, pongamos unos arbolitos, ¿sí? Pues ahora, ¿y cómo ponemos los arbolitos? No, pues se necesitan plantas, y no nos dan las plantas, pues las venden. Y no, pues cuestan mucho. Bueno, pues que hay un programa de gobierno para que nos den los arbolitos. Pero todos vamos a sembrarlos, y los arbolitos, ¿qué van a hacer? De frutales. Y esos frutales pues, nos van a dar para comer, entonces vamos a tener maíz, licor, hortalizas, y además fruta, pero nos va a tener un sobrante. Y va a ser bastante sobrante, vamos a producir cítricos de más. ¿Y qué hacemos con los cítricos? No, pues se van a tirar ahí, se van a descomponer. No, necesitamos meterlos en cajas y comercializarlos. Pero para eso estamos organizados. No, pues ¿para qué? Vamos a comprar los arbolitos, vamos a hacer un vivero. Yo voy a hacer un vivero, tú vas a hacer un vivero, él va a hacer un vivero. Vamos a ponernos de acuerdo y entre todos hacemos un vivero. Bueno, esto es organización, no estamos organizados. O estamos organizados con vicios. Ya están algunas organizaciones esperando que Andrés Manuel, ya ahorita en Chihuahua, me refiero a la calle, cuando esté en el Zócalo, ya están esperando para llegar y presionar. Y queremos tal cosa y tenemos tal otra y extienden la mano. O sea, esperan que los maiceen. Van a salir, van a llegar ahí. De eso no se trata, con eso no se gobierna. Pues organización es una tarea nuestra. Organización de lo que seamos. Si somos amas de casa, bueno, hay que organizarse como amas de casa porque no llega el camión de la basura y es un estercolero la calle. Si somos campesinos hay que crear organizaciones de productores. Tenemos un mundo sindicalizado terrible. Los sindicatos de protección, los sindicatos patronales, ni siquiera sabemos que tenemos sindicatos y somos asalariados. Hay que desarrollar sindicatos, hay que crear sindicatos, hay que organizar a los jóvenes, los estudiantes. Me van a decir, si hay organización popular. Pues sí, claro. Insuficiente y muy a la defensiva. ¿Qué sé yo? La CENTE. Aquí tienen una sección combativa.
La hay en Chiapas, la hay en Guerrero, la hay en Oaxaca sobre todo. Gracias. Pero es una organización para resistir la reforma educativa. No es una verdadera organización sindical autogestionaria de maestros. Van a decir, no, los estudiantes están organizados. Pues sí, aquí los tienen también los chavos en las normales rurales. La Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de la República Mexicana, muy combativos, y por ahí andan echando petardos y bombas molotov. No estoy criticando, tienen sus razones, pero pues eso no es la organización estudiantil que nos hace falta, necesitamos otra cosa. Ustedes han tenido aquí a los maestros en la calle, ¿no? A los estudiantes en la calle, porque algunos han de ser los que no les pagan, ¿verdad? Bueno, se requieren organizaciones del magisterio, organizaciones estudiantiles. Sí, me explico. Hay muchas ONGs luego. Organización de padres de familia. Claro. ¿Qué más? No hay para dónde miremos que no se requiera organización. Y es una tarea de todos. Sin organización no va a haber futuro. Bueno, organización ya está. Un buen gobierno y una sociedad organizada, y ya decimos, vamos a romper nuestra credencial de Morena, ¿no? ¿Para qué queremos partidos? Y al fin que están muy desprestigiados, y ya vemos lo que pasa cuando uno se empieza a organizar en partidos. Nacen tribus así nomás, espontáneamente, como si fueran hongos. No, espero que no. El problema es el siguiente, y con eso sí voy a terminar. Una sociedad organizada en gremios es una sociedad que tiene capacidad para reivindicar intereses particulares más o menos inmediatos. Si a mí me están aplicando unos exámenes, y esos exámenes son una forma de que yo pierda el empleo, yo voy a oponerme a eso. Y me opongo como maestro, y estoy defendiendo el derecho inmediato, que es un derecho laboral. Y para eso sirve un gremio. Si yo soy campesino y tengo un problema de que cayó una plaga, en este caso el hongo de la roya, y están perdiendo los cafetales, y somos 500,000 de familias produciendo café en este país, yo les digo al gobierno que busque alternativas para curar esa enfermedad y salvar la caficultura, porque dependemos de ella millones de personas. Y así cualquier sector tiene sus reivindicaciones, y está organizado y lucha por ellas. El gobierno no tiene esa tarea, el gobierno tiene otra tarea diferente, que es la que yo estaba comentando hace un rato. El gobierno tiene una visión nacional y estratégica, y si no lo tiene, pues ¿para qué quiere gobernar? El futuro del país todo, en todas sus dimensiones y para todas sus regiones. Un programa nacional y un programa estratégico. Y luego un programa de gobierno para ver qué se va a hacer los primeros 3 años, qué se va a hacer en los otros 3. Pero esto es una acción de conjunto, hay que gobernar para todos. Pero si yo soy campesino, caficultor, yo quiero que gobierne para mí. Y si yo soy ama de casa, yo quiero que gobierne para mí. Y yo soy maestro de la Universidad Nicolaita, quiero que me paguen. Y no sé qué va a pasar con la soberanía alimentaria, pero yo quiero que me paguen como maestro. Yo no puedo vivir si no me llega mi salario. Y si yo vivo en la colonia tal y no pasan los camiones de la basura, yo quiero que pase el camión de la basura. Es decir, los movimientos sociales, aún los más poderosos, se mueven en torno a objetivos particulares y habitualmente inmediatos o cercanos. El gobierno, en cambio, tiene proyectos estratégicos y de carácter general. Y si no hay mediación entre gobierno y movimientos sociales, es mutuamente desgastante. ¿Qué es lo que pasa? Un movimiento social tiene una reivindicación, no le hace caso, presiona, toma oficinas públicas y, bueno, se para frente al gobierno local, o si puede, se va hasta la Ciudad de México. Ya como va a diversificar las secretarías, Andrés Manuel ya no se van a poder concentrar todos en el DF. Bueno. ¿Y qué hace el gobierno? Pues ve si les puede conceder lo que están pidiendo. ¿Por qué les concede lo que están pidiendo? Pues para calmarlos, se vayan a su casa. Es decir, se va a maicear, ¿han oído hablar de eso? Ahí están polletes, ya se dan gratis. No es que quiera, es que un gobierno no puede no responder a las demandas inmediatas, pero responde a las demandas inmediatas no conforme a un plan, sino para quitarlos de encima, porque no te dejan hacer otra cosa. Y si tú eres una organización que estás presionando al gobierno para conseguir algo, pues entonces empiezas a actuar de manera clientelar. Es decir, no tienes agremiados, tienes clientes. Ya hicimos la movilización. ¿Cuántos sacamos?
No, pues ya sacamos para eso, sí, valió la pena, porque mira, gastamos tanto y tanto y tanto, y 3 días que se la malpasaron, pero gracias a eso ya sacamos tanto. Es una lógica perversa. Digo, muchos están moviendo la cabeza, saben de lo que hablo, yo sé de lo que hablo, eso pasa. Si sigue pasando ahorita, en el año siguiente y el año próximo, ya nos jodimos. Se requiere algo que medie el movimiento social y el gobierno. Y ese algo somos nosotros, somos partidos. Necesitamos partidos. Y nosotros necesitamos un partido, Morena, ese partido. Morena es un milagro. No sé cuánto tiempo lleven, digamos, en el obradorismo general, o algunos tendrán del perredismo y otros, quién sabe de dónde, pero Morena es un milagro porque muy poco tiempo, desde que se constituye, pasa de 500.000 militantes a 3,5 millones. Ahorita, si se reparten credenciales, vamos a hacer 10 millones, porque todo el mundo quiere credencial de Morena. No se van a repartir. Eso es un milagro. Y ganamos una elección y la ganamos por el 53% de los votos con 3 millones. Es un aparato sorprendente y eficaz para ganar elecciones. Y para nada más. Porque para eso nos organizamos, para eso nos concientizamos y en eso estamos trabajando. Pero ya ganamos, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? No, pues hay que convencer a 10 y que hay que cuidar. No, ya lo de convencer a 10 ya pasó. Bueno, y entonces ¿ahora qué? No, pues por 3 años va a haber otras elecciones, entonces será la oportunidad. Necesita dejar de ser un partido electoral, o más bien, dejar en stand-by lo de ser un partido electoral y concentrarse en ser un partido vinculado a la vida social, y por lo tanto capaz de mediar entre el gobierno y los movimientos sociales. En las cámaras, ciertamente, es uno de los lugares, ahí es donde incidimos como partidos, pero también directamente con el gobierno. No porque a nosotros nos va a hacer caso Andrés Manuel, sino porque nosotros podemos traducir en términos de política pública lo que un movimiento social simplemente reclama porque es un derecho. No sé si logro entender. Necesitamos organismos políticos, un partido lo es, que tiene un proyecto nacional y de gobierno, que tiene una visión de conjunto y que al mismo tiempo está militando en los movimientos sociales. Y si no estamos militando en los movimientos sociales, no vamos a cumplir esa función. Sí, está claro. No puede ser que el partido esté por acá, los movimientos sociales están por acá, pues no funcionamos. Necesitamos que el partido sea la expresión de la sociedad y al mismo tiempo tenga la visión del nacional del gobierno y seamos mediadores. Miren, compañeros, esto que están ustedes pidiendo no se puede, porque si hacemos esto, el conjunto del proyecto político se cae. ¿Qué va a pasar con, no quisiera meter ese tema, y a estas alturas se arma, no, bueno, esto no es la Ciudad de México, pero está el aeropuerto, ¿no? El famoso aeropuerto. Está muy polarizado el asunto. La función de Morena y de los partidos sería, la decisión que se tome tiene fundamentos, hay razones técnicas, razones económicas, razones sociales, ambientales, políticas, tenemos que ser mediadores. Hay que acompañar, algunos compañeros lo están haciendo, a la gente de Atenco, que son los peleadores de Paso de Texcoco en contra del aeropuerto, para ver qué se puede hacer. Sí me explico, es una función de partido. Bueno, lamentablemente Morena no. Por fortuna Morena se construyó para ganar una elección y ganó una elección. Ahora necesita gobernar, ayudar a gobernar de otra manera. Y esta otra manera, me parece a mí, es la inserción de Morena en todos los movimientos sociales. Y si no les gusta, que se chinguen. Sí, porque luego llega uno y no, este compañero del partido no tiene derecho. ¿Cómo que no tiene derecho? ¿Por qué no tiene derecho un compañero sindicalista? Por el hecho de pertenecer a un partido político, de pertenecer a la vez a un sindicato. ¿Por qué un joven estudiante que hace propaganda a favor de Morena no puede participar en una asamblea, votar y ser votado y ser un dirigente estudiantil? O sea, ¿por qué participar de la vida política, político-partidista, nos impide participar de la vida social? Espero que los movimientos sociales entiendan pronto que no pueden impedir que la gente que milita en un partido, en un buen partido, en un partido democrático, que no es un partido botín de una familia, participe en los movimientos sociales. Y espero que lo hagamos. No con bandera de yo soy de partido y yo soy superior a ti, no, como un activista. Como un activista más. Y para terminar, voy a ir aterrizar. Estamos en Michoacán. No les falta a dónde buscar, para dónde mirar, ¿no?
Por un lado, decía yo hace un momento, está un problema serio en la Nicolaita, ¿no? No sé si aquí haya gente que sea estudiantes salarios. No es la única universidad, hay muchas universidades, es un proyecto nacional, es un tema nacional. El nuevo gobierno tiene que salvar las universidades que están desfondadas. Son universidades que por estudiante reciben mucho menos que lo que recibe la Universidad Nacional de Puerto. Hay que hacer algo, es una política nacional, pero esto hay que hacerlo desde abajo también. No basta con salir a la calle y decir que ya páguenos la quincena, digo, está muy bien, pero se necesita hacer política también en el movimiento social. Este es un caso. Están los compañeros y las compañeras de las normales rurales, a cada rato están participando. Algunos podemos pensar que sus métodos de lucha son demasiado radicales o violentos. Bueno, hay que negociar y discutir con ellos por qué se comportan así. No, digo, no es un problema de satanizarlos. Está el magisterio, el acente aquí, que es una corriente importante. Pues hay que estar con ellos, junto a ellos, discrepar o estar a favor. La experiencia de las autodefensas, pues Michoacán en particular, esta zona de Tierra Caliente, la zona aguacatera, citrícola, etcétera, pues estuvo a la vista del país, ¿no? Los resultados no fueron los que se hubieran deseado, lamentablemente salió un cártel y entró otro, pero es una experiencia que hay que evaluar. No vamos a hacer política desde Michoacán sin delimirnos al respecto. Mire que se acerca a Morena, luego necesitamos tener postura frente a esto, pero no todos son las autodefensas de Tierra Caliente. También están los de la costa, ¿no? Que son náhuatl, no son mestizos, no son rancheros. Los aguacateros son gente más modesta, que tiene otro modelo. Hay broncas con la minería fuertes, huelgas. Está el sindicato minero, cuyo secretario general es hoy senador y está con Morena. Pues hay que vincularse al sindicato minero, han tenido muertos. ¿Qué más? Bueno, para los compas, amigos míos, muy radicales y muy de izquierda y muy autogestionarios, pues tienen aquí la experiencia de Cherán, que para muchos a nivel nacional fue como extraordinario, ¿no? Cherán logra una comunidad indígena expulsar al narco que estaba ahí, que además eran los que estaban saqueando el bosque, pues ellos solos, no es el modelo de las autodefensas armadas de los rancheros de Tierra Caliente, es otra cosa. Y luego de gobernarse. Y ahora tiene un problema serio, no basta con expulsar al narco, autogobernarse, sino que ahora hay que manejar el bosque y vivir de él, y eso es más complicado. Bueno, hay que ver cómo le hacemos para ayudar a que esta experiencia de Cherán sea una experiencia que ayude a la organización de las comunidades indígenas de todo el país, para empezar las de Michoacán. O sea, son tareas de un partido, no son tareas de los ciudadanos ni de las ONGs. Si Morena hace esto, si Morena se transforma de un partido electoral a un partido de movimiento, Morena cumplirá su función. Si no lo hace, el gobierno desde luego va a tener fuertes dificultades y los movimientos sociales van a tener fuertes dificultades. Necesitamos estar ahí y necesitamos darle, con esto ahora sí termino, a los partidos, al nuestro por lo menos, el prestigio que les han quitado las prácticas de los que nos antecedieron en esto. No podemos volver a hacer una experiencia como la del PRD, ni con los otros partidos. Ahí termino y tendremos unos minutos, no demasiados, porque luego hay un taller y ustedes también tienen familia por ahí, para que haya unos minutos de intercambio. Todos tienen ustedes la palabra. Gracias.